Nos encontramos con Gilberto Ramírez Santa Cruz, escritor, periodista e investigador. Gran parte de su vida dedicó a la investigación de la cultura guaranítica. En el marco de la 64 aniversario de nuestro Club Atlético Deportivo Paraguayo, para que nos comente sobre el porqué Estadio Guaraní, donde presentó un artículo dentro del libro AFA, Cultura, en la 49 edición Feria del Libro en Buenos Aires, Argentina. Y aquí hablamos y analizamos profundamente con él. Quédate, mirá y escucha hasta que termine esta entrevista, que es un audiovisual, un documento donde está el sustento del nombre de nuestro estadio. Gilberto, contanos, por favor. Alrededor de mi propio trabajo cultural, escribiendo algunos libros, tratando siempre de reivindicar nuestra historia como pueblo, como cultura, y que es muy rica y muy poca difundida. Entonces siempre reitero lo profundo que es nuestro aporte en la civilización del Río de la Plata, históricamente hablando, ya que la historia se cuenta siempre de acá, desde el Río de la Plata, como si todo surgiera de aquí, de Buenos Aires, y la realidad de la historia es que el desarrollo civilizatorio del Río de la Plata tiene su epicentro, digamos, en Asunción. De Asunción se fundaron todas las ciudades del Río de la Plata, en su mayoría 63 ciudades que algunas ya no se le conoce como su nombre original, pero las ciudades principales de Montevideo, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Rosario, Corrientes, Santa Cruz de la Sierra, fueron ciudades fundadas por criollos, paraguayos e indios guaraníes. Y nos viene al caso Buenos Aires, no hubo tal primera fundación. No ha quedado rastro, nunca fue fundado la primera vez, solamente fue fundado en 1570 por 60 paraguayos, menos de 10 españoles y 1500 indios guaraníes, nuestros ancestros, que vinieron a fundar esta ciudad con toda su cultura, sus costumbres. Trajeron su chanchito, su vaquita, caballo, y hizo de esta ciudad lo que conocemos hoy. Vino con su costumbre, su juego, vinieron ya a jugar en 1570, ya jugaban al fútbol en Buenos Aires los indígenas, porque era una de sus diversiones muy profundas, que también nos van a contar después los jesuitas de 1600, que el problema que tenían los indígenas, que apenas podían estar libres, jugaban a la pelota, al fútbol. Entonces ellos, como premio a todos los indígenas que vivían en las misiones jesuíticas, después de la misa los domingos, le daba el día libre, digamos, para jugar al fútbol. Y tal vez de ahí se remonta esta costumbre de jugar los domingos al fútbol y celebrar, después, que hasta hoy persiste. Ahora, ¿cómo era el juego de los indígenas en aquella época? ¿Hay un registro de eso, Gilberto? Exactamente. Hay imágenes, hay elementos y hay descripciones generales, lo que a los guaraníes hace a su cultura igualitaria, que se refleja en el guaraní, en el idioma guaraní, por ejemplo.
es un idioma adelantado hoy en día, a diferencia del español, que es un idioma clasista, donde hay distinciones para tratar a la gente común, a las autoridades, al rey. En el guaraní, al ser una sociedad, comunidad igualitaria, el trato era de tú a tú. No había diferencia ni reverencia de nadie a nadie. Incluso igualdad de género. No había masculino ni femenino. Solo había persona, sin distinción de sexo, aunque había forma de nombrar a la mujer, al hombre, pero el trato era igualitario. Entonces, el juego para ellos, la pelota jugaban, se destacaban más en los juegos. La atracción eran las maravillas que hacían con la pelota jugando. De ahí se entiende que heredó Arsenio Erico, Maradona, ese juego, al tener la sangre guaraní, como decían ellos mismos en algún momento. El entretenimiento estaba en la atracción, en el arte, toda la magia que hacía con la pelota. Y la concepción de ello del juego y en todas las cosas. Ahí en el juego nadie perdía ni ganaba. También esa era la atracción que hacían, ¿no? Porque nadie jugaba. El goce y la alegría era para todos. En todas las cosas. Compartían la alegría y el juego era para la alegría de todos. Se habla del fútbol femenino que practicaban también las mujeres, jugaban también al fútbol y se caracterizaban que se reían más de lo que jugaban, de tanta alegría que le provocaba el juego. Mira, qué lindo. Algo de destacar. Y era, cuando jugaba al fútbol, una algarabía. Cada uno que agarraba, tomaba la pelota, hacía su maravilla y provocaba risa, una expresión muy popular en Paraguay, manifestar la alegría con la risa. Más que aplaudir, más que... Entonces, el juego, como llegó a Inglaterra, cuando fueron expulsados los jesuitas, llevaron expulsados del Paraguay. Sus indígenas, su grupo de gente que les servían, llevaron a Londres y seguían jugando en el patio de la iglesia, los conventos. Y ahí pescaron los ingleses, que jugaban con los pies, a diferencia de que en toda Europa, en Inglaterra, jugaban la pelota con las manos principalmente. Y le agregaron el toque mercantil del arco, copiando ya directamente al básquetbol, a todos los otros deportes que ellos practicaban. Le agregaron el arco. Pero a su vez los guaraníes tenían su propio arco, algo muy chiquito, digamos, donde embocaban también la pelota. Tenía también esos pensamientos y ese arraigo del fútbol ya tenía una base. Parte de la magia de poder embocar como si fuera un aro del básquetbol, pero para con la al arco chico embocaban. Mira. Pero no con los pies. Ya tenía que embocar con la cabeza, con el cuerpo. Y esa es la parte más divertida. Más. Vea la pujaraje mágica, ¿no? Pero domingo, hasta ahí puedo perder o ganaba. Pero la guaraní característica, la sociedad igualitaria. En lenguaje, en el guaraní se refleja totalmente que hoy en día acá se trata el castellano adaptar a un lenguaje más de género, digamos, igualitario. El guaraní trae naturalmente, es un reflejo de la sociedad. Gilberto, bueno,
Hablamos de La Voz del Deportivo Paraguayo que ustedes iniciaron en su momento. La Voz del Deportivo Paraguayo que hasta hoy en día es un programa institucional, es del club. Y además de eso, hoy estamos hablando el por qué Estadio Guaraní del Deportivo Paraguayo. Porque el Club Deportivo Paraguayo, a diferencia de otros clubes de la Argentina, no solo lleva por nombre Paraguayo, Deportivo Paraguayo. En su acta de fundación de 1961 dice que se creaba el club por un grupo de paraguayos, en su mayoría forzados y viviendo en el exilio. Fundaron este club porque seguían también practicando su fútbol que trajeron consigo, como trajeron aquellos indios guaraníes al fundar Buenos Aires. Y dijeron ahí en el estatuto de nuestro club, que reza claramente: para conservar, se funda este club para conservar el amor a la patria lejana. Esa es el origen. Ese es el lema del club específicamente. Sí. Ese es el lema. Ese es el sueño fundacional, digamos, valga la redundancia, de los fundadores, soñadores de este club. Que todavía hay, pero muy poco. Sí, que todavía hay y muy pocos. Y que hoy lentamente se van cristalizando esos sueños. Esos sueños. Estamos hablando de 64 años 64. Después. Sí, después. Y entonces, este estadio, espero que sea el comienzo de otras grandes realizaciones de la institución y que nos compromete con nuestra gente y con nuestra patria, de representar con sus colores, con su lema, y en honor también a la riqueza de nuestro pueblo en su lucha histórica por sobrevivir, de conservar su cultura. Los guaraníes, 500 años de lucha para conservar y mantener el idioma y su cultura. Nosotros los paraguayos también, para seguir llamándonos como tales, también hemos luchado, hemos tenido legendarias guerras de resistencia, como por nombrar a 3 guerras de resistencia formidables que le honran a nuestro pueblo y que es nuestro orgullo. La batalla de Tabapú de los comuneros, en donde últimos 228 comuneros, después de gobernar el Paraguay, único país, pueblo, donde los comuneros tomaron el poder durante 17 años, se enfrentaron a una fuerza de más de 10.000 hombres, 228 como últimos comuneros paraguayos. La batalla de Tabapú en 1735, donde fueron inmolados en honor a nuestro país, con la misma consigna de vencer o morir, que luego en la Triple Alianza también usó Mariscal López. Fue el mismo lema. El mismo lema que lo usó. El mismo lema, Mariscal López. Y todavía continúa. Y continúa la guerra contra la Triple Alianza, que nos honra a los paraguayos. La guerra del Chaco, 1935, que nos tocó todavía tener a nuestro abuelo, tío, el combatiente que conocimos en directo, lo que significa. Y la lucha continúa en nuestro país en defensa de nuestra identidad, nuestra soberanía, nuestra libertad, como gran pueblo. Entonces, este nombre de Estadio Guaraní rememora y honra primeramente a los guaraníes, que los guaraníes no solo del Paraguay, los guaraníes de toda Sudamérica, no por casualidad, los campeones mundiales de fútbol en el mundo, el mayor campeón Brasil, quinta campeón, le sigue Argentina.
Uruguay, primer campeón del mundo. Nuestra selección indígena de los guaraníes salieron campeones del mundo en 2002 en Canadá, campeones invictos, frente a 22 selecciones indígenas del mundo. Indígenas del mundo. También dos anécdotas que nos pintan que somos de los guaraníes de toda Sudamérica, más allá de la división política que nos impusieron llamarnos de distintas formas los países. Hay una cultura, una matriz cultural común que tiene toda Sudamérica. Alguna vez al dibujante, humorista, genio Fontana Rosa le preguntaron, era fanático e hincha de Rosario Central. Ajá. Le preguntaron por qué era tan fanático, que cuál es la historia que tiene Rosario Central para ser tan fanático él. Y él dijo, sin proponerse de contar la verdad del fútbol, dijo: Rosario Central no tiene historia, Rosario Central tiene mitología, y el origen del fútbol también es mitológico, y los guaraníes juegan ya legado de su ancestro milenario también el fútbol, y es algo natural para ellos haber jugado fútbol, no que estaban inventando, ya era un legado de sus ancestros. De ahí salen los genios que hasta hoy en la playa siguen jugando, las selecciones descalzas, la selección Puinandí del Paraguay, como se le llama, lo que juegan el fútbol de playa, siguen practicando. De ahí salen, podemos nombrar los genios del fútbol de la pelota, un Ronaldinho, Arsenio Erico, Maradona. Maradona dijo a un periodista que le preguntó cómo podía explicar ese gol que hizo a Inglaterra, que está fuera de la destreza humana, de la fuerza común humana. Y él dijo que él tampoco se explicaba, que solamente podía decir que él llevaba y lleva sangre guaraní por sus padres, que eran correntinos, que le decían que los guaraníes fueron grandes guerreros y que llevaban la sangre fuego. Bueno, Gilberto, hablando de fútbol y hablando de Maradona, hiciste la presentación de la edición 49 Feria del Libro de este año 2025. Presentaste un artículo dentro del libro de la AFA, que presentó también en esta feria. ¿Podés hablarnos un poquito de ese tema? Y podés mostrarlo también, hasta inclusive el libro. Este es el libro que se publicó en la última feria de Buenos Aires, que colaboramos los clubes aportando artículos literarios, futbolísticos, y nos tocó presentar nuestro artículo llamado Los guaraníes pioneros del fútbol. Qué lindo. Y donde se hace una historia con documentos y menciones de documentos, donde el registro del origen del fútbol más lejano encontramos en los memorándum, en los memoriales que escribían los padres jesuitas al informar a Roma la actividad que llevaba en Paraguay. Los más lejanos, estamos hablando del año 1600, que hablan de que los guaraníes jugaban al fútbol y explicaba justamente la diferencia que tenía el fútbol que jugaba ellos con los pies, que
conocido hasta entonces, lo que se jugaba en Europa, en el viejo mundo, decía que jugaban con las manos principalmente, aunque debemos reconocer que en muchos otros los países como México, Colombia, también había práctica de pelota con los pies, que es muy probable que se formaba parte de la gran civilización guaraní que abarcó toda la cuenca del Río de la Plata, llegando hasta el Perú. Gran parte de Sudamérica, hay gran rastro, parte de Sudamérica. Hasta en el Caribe rastro de... Y los guaraníes también tenían familiares, digamos, como fueron los araguat de Colombia, Venezuela, Panamá, los taínos de Cuba. Hay mucha familiaridad, palabras. Tal es así que Colón, cuando llega, prácticamente una de las primeras tierras que pisa, le preguntan a los nativos que le reciben de ahí cómo se llamaba el lugar. Por supuesto que los nativos no entendían lo que le preguntaban, pero sabían que no sabían si le preguntaban el lugar o ellos. Baisa penderera, ustedes cómo se llaman. Baisa era con lugar, suponen que ellos. Ajá. Y la primera palabra que escuchó Colón, dijo un nativo: Cubaguá. Cubaguá. Ah, mira. Cubaguá. Oré Cubaguá. Pues Cubaguá. Entonces, no hay duda que esa palabra es guaraní. Es guaraní. Y que está diciendo nosotros somos... Y de ahí proviene, o sea, que nosotros... ¿Moguá dónde es? Moguá. Es la palabra de dónde sos. Sí. Bueno, estoy observando en la tapa, Gilberto, para mostrarle un poquito historia de los hinchas, la cultura y los clubes, más que 90 minutos. El subtítulo, prólogo Claudio Tapia, presenta AFA. Compiladores María Luz Fiorelli, Leandro Bardelli, y el libro es Cultura AFA, 25 años. Así está, y aquí está tu artículo presentando la historia de los guaraníes en el fútbol. Así mismo. Tratamos de historiar ahí con mucho respeto. Ahí lleva nuestro logo del club, justamente para mostrarlo. Es el Club Atlético Deportivo Paraguayo, hay fundación 15 de agosto de 1961. Secretaría de Cultura, presidente Francisco Jorge Gugliota. Ensayo sociocultural e histórico, San Justo, provincia de Buenos Aires, 2025. Los guaraníes pioneros del fútbol, Gilberto Ramírez Santa Cruz. Firmaste ahí la parte donde presentaste el artículo y habla de los guaraníes, lo que estamos contando en este momento. Exacto. Y el por qué Estadio Guaraníes del Deportivo Paraguayo. Así mismo, Gustavo, y la verdad que es un orgullo también para nuestro club, nuestra institución, que representa no solo a los paraguayos, nuestro club, sino principalmente representa también a la comunidad en donde está instalada nuestra institución, el estadio, el vecindario, la comunidad circundante, que está a su servicio también nuestro club, que promueve la cultura, la integración y la solidaridad permanente con nuestra gente y con toda la comunidad. Así también ocurre en nuestra sede de Capital Federal, Piedras 1676, la sede social del Deportivo Paraguayo. Tratamos de promover la cultura nuestra, integrando a la cultura de la comunidad de Buenos Aires. Ya es un centro histórico de mucho renombre, nuestra institución también, por donde pasaron grandes figuras de la cultura, tanto de nuestro país como de Argentina, de toda Latinoamérica. Gilberto, el Deportivo Paraguayo no solo de paraguayos, sino que es una institución cosmopolita. Así es. Resulta que en el club, si bien, como dijimos en el estatuto, han formado los paraguayos
pero el club es plenamente consciente que se debe a la comunidad en que se desarrolla. Y ahí no hay distinción de nacionalidades, no hay distinción de ninguna índole para integrar nuestro club. Basta que quiera servir a nuestra gente, servir al deporte como una disciplina de integración y reivindicación también de las personas, que en este tiempo en que el fútbol está muy mercantilizado, nosotros estamos luchando, muchos clubes de nuestra división, para mantener su rol social, cultural, en cada comunidad en que se desarrollan los clubes. Gilberto, tengo muchas cosas, muchas preguntas para poder hacer, pero quisiera que me contara, dentro de lo que parece en un flash, la vida llega y se va, pero dentro de eso nunca te detuviste en escribir libros, y aquí estoy viendo varios libros. Contanos un poquito de esos libros que tenés acá. Mira, tenemos muchos libros. Estos son libros de poemas. Este es un libro colectivo que escribimos alguna vez con muchos compañeros alrededor del club, Poemas desde lejos. Mira qué lindo. Que nos juntó aquel momento el maestro Félix de Guaraña. Acá poemas Descalzo sobre el asfalto y otros baladíes. Y otros poemas. Ahí hemos visto el club este es el último, este es de este año. Sí, poemas entre el amor y el olvido. Y tenemos libros de historia justamente que les mencioné sobre los comuneros, que se llama El Grito Antequera, Memorial de la Causa Comunera, que habla una parte de nuestra historia de fundación de Asunción hasta la independencia, prácticamente 300 años de lucha de nuestro pueblo para sobrevivir y seguir llamándonos paraguayos. Así es, que y guaraníes. Y guaraníes, muy poco difundido, se conoce muy poco de esa parte de nuestra historia que hemos dedicado nuestra gran parte de nuestra vida para investigar y rescatar documentos, porque en esto lo que hay que también, la guerra contra la memoria colectiva está llena de cédulas reales, mandando quemar documentos, obligando a negar nombres a nuestro pueblo, a nuestros caciques, a nuestros luchadores. Prohibieron nombres de nuestros luchadores defensores, y de ahí que nuestro pueblo también de alguna manera olvida los nombres de sus grandes defensores, y prácticamente muchos ya no deben saber por qué se llama paraguayo. Mira, y es muy importante para leer, y si nosotros olvidamos nuestra historia, no tenemos futuro. No tenemos futuro. Por eso que es muy importante llamar a nuestro estadio guaraní, porque es una forma de recordar nuestro origen e iluminar nuestro futuro. Iluminar para nuestros hijos, a propios y extraños, otra de las palabras. Gilberto, ya ahorita debes de ir dos preguntas. Última para cerrar esta parte de la conversación de la voz del Deportivo Paraguayo, y para nuestra gente. ¿Qué significa para vos el Deportivo Paraguayo? Una pregunta, ¿qué significa para vos? Porque teniendo en cuenta el finado donde tú vas, ¿qué legado le dejó su papá? Y el mensaje para el futuro, para los socios, para la juventud, para los padres de familia, porque teniendo en cuenta que en el Deportivo Paraguayo practican más de 600 chicos que están practicando disciplina del fútbol, y
ahí hay muchos papás y mamás que no son paraguayos. Y que estamos hablando gente de Latinoamérica, que trae sus hijos y practica también ahí. En nuestro caso, mi familia, con mis hermanos, que estamos muchos metidos en el club desde hace prácticamente 40 años a esta parte, tuvimos la suerte, digo yo, que nuestro papá Juan de la Cruz Ramírez y nuestra madre Ramona Santa Cruz, en nuestro pueblo, mi papá estuvo siempre en el club, en el pueblo de Abahí. Fue uno de los fundadores, dirigentes del Club 1 de Mayo, y siempre fue en su vocación social, estuvo siempre en la comisión para construir la escuela, para construir el puente, el camino, el colegio, el municipio, la comisaría, el oratorio, hasta la comisaría, dijimos. Sí, oratorio. Bueno, siempre estuvo trabajando socialmente en el pueblo, y en el club siempre él vio una posibilidad de integración y de integrar a todo el pueblo a través del deporte. Y nuestra madre fue maestra campesina, que iba montada a caballo kilómetros para enseñar, más de 25 años, y a su vez de paso tuvo 10 hijos. Entonces creo que de ahí nosotros heredamos naturalmente nuestra vocación también de estar en un club, donde trabajamos con toda nuestra gente, formamos parte también siempre de colaboradores del equipo pastoral paraguayo, la Iglesia Paraguaya en la Argentina, que por ahí entendemos nosotros la verdadera política. Es el servicio social a nuestros semejantes, a nuestros compatriotas, en todo momento y circunstancia. Y entonces el Club Deportivo Paraguayo se caracterizó en toda su vida de ser un refugio de los compatriotas, libremente, sin distinción partidaria, política, que ha caracterizado a nuestro país en forma permanente la discriminación política partidaria. Su historia está llena de injusticia, de persecución. De agujeros negros de la vida, ¿no? Y entonces en el club, a nosotros siempre fue el Pago Chico, la patria soñada para nuestro país, donde reinó siempre la libertad en todos los sentidos. Entonces, ese es nuestro orgullo, y mientras estamos frente al club, el club va a ser un reservorio de esa patria lejana que conservamos. Qué lindo, ¿eh? Bueno, ¿y el mensaje para la juventud, para la familia venideras? Y yo creo que la juventud debería escucharnos un poco a los que somos más viejos y entender que pudimos llegar a esto porque no hicimos caso a las prédicas reinantes individualistas del interés individual y el desprecio a los colectivos que escuchamos a diario, engañosamente.
así como nos dejó su último mensaje el Papa Francisco, que sirve para todo. Nadie se salva solo. Entonces, ese debe ser nuestro lema, que tenemos que estar juntos en todo momento, y nada sirve de lo que se obtenga en forma individual si no se comparte. Ese es mi mensaje, y debemos apoyar a estas instituciones que promueven la integración, la reivindicación de nuestra gente y la vocación en cada uno y la solidaridad, que es lo que nos hace fuerte. La amistad, la solidaridad, la vecindad, la hermandad. Ese es el objetivo último de todas estas instituciones que no tienen fines de lucro, que se trata de demoler y hacer creer que lo que nos da ganancia nos sirve. ¿No? La ganancia y la verdadera fortuna está en la felicidad y en la libertad de nuestra gente. Gilberto, agradezco muchísimo tu tiempo de permitirnos para que vamos a hablar con la voz del Deportivo Paraguayo. Quiero agradecerte de todo corazón en el marco de los 64 aniversario de nuestro Deportivo Paraguayo. Para socios, amigos y seguidores del club, decirte muchas gracias por tu tiempo, y también invitarlos en nuestro aniversario 64 y la inauguración de nuestro estadio Guaraní del Deportivo Paraguayo, cita en Avenida Intendente Russo, altura 2800. Muchas gracias, Gilberto. Por supuesto que vamos a estar en primera fila en la inauguración, y la emoción anticipada ya estamos sintiendo. Esperamos a todos los amigos, compatriotas, simpatizantes y socios del club, que estemos ese día, en honor también a todos los socios que nos van a estar mirando desde arriba y van a compartir con nosotros. Va a ser un momento, los iniciadores también, como dice la invitación, un momento histórico, de una emoción única que va a ser difícil de transmitir. Hay que estar presente. Muchas gracias, Gilberto. Gilberto Ramírez, periodista, escritor, persona que sabe de letra en la migración, desde Buenos Aires, Argentina, desde la voz del Deportivo Paraguayo. Saludos para todos ustedes. Mi nombre es Gustavo Príncipe. Taupeisha. De la grandeza de nuestro Deportivo, de nuestro Paraguay. Con cariño, unida a su bandera, la hermosa tricolor, emblema de una patria hermana y soberana, en claro testimonios de fe y de hermandad. Deportivo Paraguayo, estirpe de mi raza, razones y grandezas del pueblo guaraní. Injustas deportivas, altivos van mostrando la herencia de un pasado que nunca morirá. Hermano de mi raza, riquemos nuestro orgullo, arriba el Deportivo, arriba Paraguay. Unamos nuestro esfuerzo en pos de la grandeza de nuestro Deportivo, de nuestro Paraguay.